La presidenta de la Comisión de Seguridad de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Michoacán, Lorena Cortés Villaseñor, consideró que la prohibición a los llamados narcocorridos, que se hará por decreto ejecutivo en la entidad, es insuficiente para frenar el culto a la violencia y las apologías al delito, que son cada vez más comunes entre niñas, niños y adolescentes. En entrevista, la también presidenta de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de la región Morelia explicó que como parte del debate en torno a la música sobre la delincuencia organizada, se debe considerar y analizar su origen e impacto en los sectores más vulnerables, como lo son las infancias y adolescencias. Porque es importante tener una concepción muy amplia de este tema de la cultura de la violencia, porque ahí tenemos en gran medida que pensar como sociedad cómo estamos ponderando estos símbolos, estos mensajes que por supuesto que dañan mucho a una sociedad, porque hay una tierra, si me permites el término, tierra fértil para que prosperen pues el culto a la ostentación, el culto al dinero, el culto a la violencia, el culto a las armas, porque estamos, digamos, el grupo poblacional más vulnerable pues son los adolescentes. Ellos están en un proceso de formación cognitiva, conductual, que cae en tierra fértil, luego entonces este tipo de conductas, y a mí me parece que como sociedad luego entonces tenemos que reprobarlas, no tenemos que reproducirlas desde los hogares, tenemos que señalar, visibilizar que este tipo de apología del crimen es sumamente dañino, sobre todo, insisto, en niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, Cortés Villaseñor manifestó que prohibir por decreto las presentaciones de artistas y bandas de narcocorridos no basta para reducir los altos índices de violencia que se viven en países como México, además de que la restricción puede alentar el consumo clandestino de estos productos. Yo no hablaría propiamente de, digamos, de prohibir los narcocorridos. Yo he escrito mucho en ese sentido. Por ejemplo, Peso Pluma nació en una generación que a todas luces, por todos lados, ve violencia. Digamos, son los hijos de la violencia y del narco en este país. Ellos han visto eso y lo que hacen es expresar lo que tienen en su imaginario colectivo, digamos. ¿Cuál es el tema? Hacer conciencia. Porque si nosotros estamos ahorita, y no es la primera vez que pasa en este país, prohibiendo de tajo este tipo de narcocorridos, no estamos entendiendo que lo que debemos realmente atacar es hacer conciencia que no es normal la violencia, que las tasas de violencia que estamos padeciendo en México son superiores a la media mundial, que no es normal. Tenemos que hacer mucha conciencia, entonces, con una batalla cultural, si me permites el término, hablar y hacer conciencia con niñas, niños y adolescentes. Prohibir per se, hemos visto, la historia nos lo ha reflejado, no sirve de mucho, porque al final no haces este ejercicio de conciencia. Entonces, prohibir es lo más fácil, se dice muy fácil, pero no ha dado resultados. Será este miércoles 16 de abril cuando el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez, emita un decreto ejecutivo para prohibir eventos públicos donde se hagan apologías al delito, y lo que se sumará a las restricciones para organizar palenques y otras actividades consideradas como focos rojos de inseguridad. Informó para Noti 13, Oscar Mendoza.